Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace 7 días les prometimos estar aquí si no nos tocaba la lotería y a falta de comprobar la pedrea no nos queda otra que seguir trabajando y dar gracias por ello. Al margen de los agraciados, la noticia de esta semana tiene nombre y apellido. Tras 8 años en la oposición, Mariano Rajoy ya es presidente del Gobierno de España. Por delante le queda la tarea de obrar el milagro español. Solo ha prometido subir las pensiones. El resto pasa por apretarnos el cinto hasta ahorrar 16.500 millones de euros. En su debate de investidura trazó las líneas maestras para cumplir con el déficit previsto, aunque los recortes más dolorosos no les conoceremos hasta el mes de enero. Para culminar esta travesía cuenta con 13 ministros y ministras. Su mano derecha es una castellano y leonesa. Soraya Sáez de Santamaría es una vallisoletana que ocupa el puesto de vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno. Esta noche, en Espacio Abierto, queremos abordar el discurso de investidura, el papel de Castilla y León en el nuevo Gobierno y el reto que debe afrontar Mariano Rajoy. Para analizar el nuevo gabinete, el más austero, por cierto, de la democracia, nos acompaña hoy Alfonso García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León y también es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Castilla y León, pero ya es limitándose porque ya has cumplido los 30 años. Apurando mucho. Cumplí los 30 años en septiembre y los estatutos dicen que en cuanto pase la ronda de congresos de partido me temo que voy a tener que decir adiós. ¿No te ha tocado la lotería? Pues no, desgraciadamente no, un año más no ha tocado la lotería, tampoco contaba con ello, de modo que no ha cambiado mucho mi vida. Lo que es la lotería es salir de este bache. ¿Cuál es la primera impresión de los primeros pasos dados por Mariano Rajoy, que parece que tiene ese semblante similar incluso al que perdió? Porque lo que ahora nos hace falta, y dicen que es una de sus virtudes, es la sensatez. Sí, bueno, yo creo que Rajoy siempre ha destacado por ser una persona muy comedida y muy sensata, tanto en los malos tiempos, cuando no éramos capaces de ganar las elecciones generales, como ahora que sí que las ha ganado, y al final su semblante no es sino el reflejo de una manera de entender la política que es muy adecuada para el momento que vivimos. Ahora mismo lo que hace falta es calma, mesura, saber tomar decisiones y sobre todo mucho sentido común, y él, que siempre se define como una persona de Pontevedra con mucho sentido común, yo creo que es la persona más indicada para ello. Julián Ballestero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Julián Ballestero es el director de la Gaceta de Salamanca. Los mercados financieros van a dar una tregua larga. De momento parece que funcionó, ¿no?, cuando se conoció al nuevo presidente, pero no entienden de gobiernos los mercados, ¿no? No, la tregua fue muy cortita. Fueron un par de días que bajó la prima de riesgo y subió la bolsa, pero enseguida, ayer miércoles, ya empezó a cambiar el panorama y volvió a subir la prima de riesgo y volvieron a caer las bolsas. Yo creo que estamos en un periodo muy complicado y los mercados, esto que se llaman los mercados, pues están esperando a que Mariano Rajoy y su gobierno empiecen a adoptar medidas efectivas de recorte para aflojar un poco la soga que tenemos al cuello, ¿no? ¿Personalmente ve luz al final del túnel, más luz que se veía antes del 20N? Hombre, yo creo que sí, con el discurso de investidura y con el nuevo gobierno lo vemos menos negro, pero lo cierto es que aunque lo haga muy bien y aunque las circunstancias internacionales acompañen, el túnel es largo, o sea, se ve un poco más de luz, pero todavía sigue estando bastante lejos. Una larga travesía que necesita del apoyo de todos. También en esta mesa se encuentra Irene Ramos Bielba, que es la responsable de la Unidad de Bienestar y Ciudadanía de la Fundación Ideas. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias. Es palentina. Decimos que en este largo recorrido hace falta también una oposición firme, fuerte, que también vigile al gobierno todos los pasos que dé, pero ahora mismo el PSOE atraviesa por un momento complicado. No necesariamente complicado, sino una nueva etapa, entiendo, en la que obviamente va a ejercer como principal partido de la oposición y desde luego con una oposición responsable, pero a su vez también vigilante, en la que va a tender la mano para colaborar en todas aquellas cuestiones realmente importantes
para el bienestar ciudadano y para solventar los principales problemas que tiene este país, pero sin renunciar un ápice a sus principios y a sus valores. Y a su vez, efectivamente, hay un congreso convocado para principios del mes de febrero, en el que se elegirá un nuevo secretario general y se establecerán las bases para afrontar esta nueva etapa, esta nueva legislatura. ¿Y qué va a ser de José Luis Rodríguez Zapatero? Pablo Lago, director del Diario de León, muy buenas noches. Hola, buenas noches. De Zapatero supongo que se dedicará a los menesteres de un expresidente del gobierno. De momento ha abandonado Moncloa y le ha querido feliz, que las últimas imágenes... Sí, yo creo que lo ha hecho, yo creo más que feliz, lo ha hecho que eliminando una parte importante de angustia que se le notaba en los últimos tiempos por lo que le ha producido la crisis, el desgaste especial que le ha producido a Zapatero. ¿Quién se ha alegrado más, el que ha salido o el que ha entrado dentro? Porque lo que espera uno fuera y lo que el otro... Pues no lo sé. Zapatero en principio creo que va a tomar la idea de vivir en Madrid, no va a vivir regularmente en León, aunque mantiene su casa, la casa que se estaba haciendo, ha reducido una planta de la vivienda, la va a hacer para vivir seguramente una pequeña parte del tiempo, porque su vida va a estar en Madrid por su familia, por sus hijas que quieren vivir en Madrid y porque un expresidente del gobierno lo tiene más fácil vivir en Madrid que vivir en León habitualmente, aunque él seguirá yendo a León pues en estas navidades seguramente, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, seguirá yendo a pescar y a lo que le gusta, porque le gusta mucho León. ¿Esa es ahora su máxima preocupación, crees? O al menos lo que os ha dicho. Me imagino que se irá con una preocupación importante como expresidente del gobierno de la situación en la que está el país. Imagino que tendrá una preocupación especial por la situación en la que está el Partido Socialista, porque apenas abandonaba Moncloa y ya han salido las alimañas de dentro de casa a morder al quien ha sido digamos responsable de su trayectoria, sin ir más lejos, el propio Camaño, Cristina Narbona. No han esperado ni 5 minutos a que abandonara el gobierno Zapatero, para hacer una crítica mordaz y creo que excesiva. Luego hablaremos si ha sido el momento adecuado en el de sacar ese manifiesto, y también preguntaremos a nuestros contertulios si el lugar que tiene ahora mismo Zapatero en los periódicos diarios va a ser el mismo lugar que va a ocupar en la historia de España. La mayoría dice que no. Antes de entrar en el debate, lo que queremos es repasar muy rápidamente esta intensa semana que ha tenido momentos muy importantes para este país. Hablamos de esa investidura, de las líneas maestras de Mariano Rajoy en ese debate, y también vamos a conocer esas caras de las 13 personas que le van a acompañar para intentar sacar a este país del atolladero. Puede que el debate de investidura haya sido para Mariano Rajoy de guante blanco, pero eso no quiere decir que no haya sido el más importante de su vida política. Era un pleno para investir al nuevo presidente, pero bien se podría decir que fue una sesión de claro perfil económico. La clave, conocer los recortes, pero el ya presidente del gobierno ha preferido reservarse las medidas más duras para el futuro inmediato. Rajoy ha sido 100% Rajoy, algunos anuncios y algunas incógnitas. Estimular el crecimiento y potenciar la creación de empleo. Señorías, un país en el que cada día que pasa se destruyen miles de empleos no puede permitirse vacilaciones a la hora de señalar prioridades. Para el año próximo tendremos que reducir en 16.500 millones de euros el desfase entre ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas. En la reunión del Consejo de Ministros del 30 de diciembre aprobaremos un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia económica y presupuestaria. Este decreto ley incluirá la prórroga de los presupuestos e irá acompañado de un acuerdo de no disponibilidad. El Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero. La sesión de investidura tuvo dos partes, una de declaración de intenciones y otra de debate. El Congreso nos devolvía la campaña electoral al ver enfrentarse de nuevo a los líderes de PP y PSOE, pero con otro tono, muy diferente al de hace un mes. Hay 4 tipos de contratos, le repito, en fin, ha hecho usted una afirmación que no se sujeta. Mire usted los contratos que hay, mire usted los que se están haciendo. Es verdad que en época de crisis los empresarios usan más el contrato laboral que en época de no crisis, y esa es la explicación. Porque las cosas son como son y a mí no me gusta
el único modelo de contrato que se está utilizando en España es el contrato temporal. Y, por tanto, hablar de precariedad y de otras cosas tiene bastante poco sentido. Si hay fondos públicos para echar una mano a los que especularon y les salieron mal, o no hay fondos públicos. Yo le digo, señor Rajoy, que no debe haberlos y que nos vamos a oponer. Pero claro, usted no nos puede decir aquí que es que el dinero que ponía el Estado del FROB era sobre activos buenos, porque si los activos eran buenos, pues alguien tendrá que explicarnos para qué había que poner dinero. Usted lo ha dicho. No solo de crisis, recortes y economía vivirá España los próximos 4 años. Rajoy quiere contar con todas las energías posibles, también con la nuclear. Habrá un tercer año de bachillerato. Recuperará la desgravación por compra de vivienda y suprimirá todos los puentes festivos que se pueda. Con la confianza del Congreso, el juramento ante el Rey y la configuración de su gobierno, que reposará sobre todo en la vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría, ha empezado su tarea el 6º presidente de la actual democracia. Bueno, pues ya lo han visto, semana muy intensa, pero todavía queda mucho camino y sobre todo lo peor. Primera valoración, Alfonso, ¿habéis echado algo, o si habéis echado en falta, destacaríais algo sobre todo del discurso de Mariano Rajoy, o creéis que le ha faltado algo en ese discurso? Bueno, yo creo que el planteamiento que ha hecho Mariano Rajoy para exponer su programa de gobierno ha sido muy claro sobre los pasos que hay que dar para conseguir salir de esta situación económica. Ya sé que hay algunas personas que reclamarían que se empezaran a tomar decisiones incluso antes de conocer con certeza cuál es el estado de la situación a final de año, pero yo creo que el planteamiento que ha hecho Mariano Rajoy es plenamente sensato. Lo primero que es necesario en este país es saber cuál es la realidad de los grandes problemas que tenemos, que son fundamentalmente dos. Por un lado, cuál es el estado de nuestras cuentas públicas, que se supone que a final de año tendremos un déficit cercano al 6%, habrá que ver finalmente cómo termina, y el segundo, cuál es la verdadera situación de nuestras entidades financieras, puesto que esos son los dos principales retos de financiación a los que se enfrenta nuestro país. Y a partir de ahí, una vez que se hagan los ajustes necesarios en el presupuesto, que se hagan la transformación o la reforma del sistema financiero, será necesario adoptar medidas estructurales que ha esbozado Mariano Rajoy en el debate de investidura para volver a la senda del crecimiento. Una serie de reformas estructurales como la reforma laboral, la reforma de nuestro modelo energético y la liberalización de aquellos sectores que todavía a día de hoy quedan pendientes dentro de esa larga lista que ha dejado pendiente el gobierno de Zapatero. Julián, ha faltado concreción. Siempre se ha quejado, sobre todo el Partido Socialista, que en el programa del Partido Popular se hablaba de generalidades y que no se entraba en concreción, quitando la subida de las pensiones en la parte positiva, y se ha vuelto a quejar sobre todo el Partido Socialista de eso. Hombre, yo creo que un poco de razón tienen en el sentido de que se pueden anunciar medidas sin esperar a hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico lo hagamos en enero o en marzo, cuando tenga que aprobar los presupuestos, va a ser o muy malo o catastrófico. Es decir, estamos hablando de o hay que ahorrar 6.500 millones si todo fuera bien y el déficit quedara en el 6%, o vamos a tener que ahorrar 30.000 si el déficit llega al 7,5, que es una cifra más realista. Es decir, que eso ya se podía haber hecho, el anunciar ya medidas de ajuste más duro, que lo va a tener que hacer, pero bueno, estratégicamente ha preferido posponerlo, ¿no? ¿Se ha echado en falta alguna cosa en ese discurso de aproximadamente 1 hora 20 minutos? Desde luego, falta de concreción, estoy de acuerdo. Sí que ha faltado, puesto que, salvo algún anuncio puntual, como pasar las fiestas a los puentes, o que realmente los autónomos o pequeños empresarios no paguen el IVA hasta que no se les haya abonado por parte de las administraciones a ellos las facturas, en el resto de cuestiones realmente da la sensación de que Mariano Rajoy sigue todavía con un discurso un tanto ambiguo, no se concreta cómo realmente se va a producir esa reducción del déficit, que va a implicar, por qué es necesaria una reforma laboral y con qué alcance, etcétera. Entonces entiendo que podía haber profundizado más y haber detallado más esas medidas que pretende llevar a cabo. Lo peor está por venir. En enero creo que sí nos vamos a enterar claramente de lo que nos espera. Bueno, no nos pongamos la venta antes de la herida, vamos a ver lo que pasa. Yo no he echado falta de concreción. Vamos a ver, Mariano Rajoy
pronunciar el discurso de investidura el lunes ¿no? Y es investido presidente hoy, es decir, hace unas horas. No pretendemos acciones de gobierno en prácticamente unas horas. Yo he visto, es más, si analizamos incluso discursos de investidura precedentes, tal vez no con la urgencia que hay en este momento, los discursos de investidura son mucho más políticos, mucho más genéricos. Yo he visto unas cuantas medidas, como la que mencionabas de los autónomos, como la que mencionabas de las prejubilaciones, por ejemplo, lo de la subida de las pensiones. Hay una serie de medidas muy concretas, ¿no? Yo incluso me ha parecido bastante osado en ese sentido, al contrario de los compañeros de la mesa. Pero evidentemente la acción de gobierno la tiene que empezar a ejecutar. Tampoco sería bueno que la ansiedad moviera al nuevo gobierno, porque insisto, que lleva unas horas desde que ha sido investido presidente del gobierno, ya queremos que haya tomado 10 medidas legislativas, 8 decretos, es que es materialmente imposible. Ahora es cuando de verdad tiene que empezar a tomar medidas concretas desde el primer Consejo de Ministros, que es cuando se toman las decisiones, no en un debate de investidura donde se marcan las líneas, sobre todo políticas. Pero bueno, es mi opinión. Insisto que para mí ha sido bastante concreto si comparamos con presidentes precedentes, y es verdad que la urgencia también animaba a que hubiera más concreción. Pero es que igual que ha concretado medidas positivas, pues que todas las que ha concretado no hay ninguna que implique que sea dura para los ciudadanos, no hay ninguna subida de impuestos, no hay ningún recorte en el número de funcionarios. Las medidas duras se podían haber concretado también. Las que ha concretado yo creo que son la parte buena de su programa, es lo otro lo que ha dejado para más adelante, así entiendo yo. Bueno, pero tiene una cierta lógica por una sencilla razón, es que a día de hoy ni siquiera el Ministerio de Economía, en manos hasta hace unas horas del Partido Socialista, del Gobierno Socialista, es capaz de concretar a cuánto va a tener que ascender el recorte del presupuesto público para cumplir con los objetivos contraídos con Bruselas. Y bueno, no es lo mismo un déficit en el año 2011 del 6% que del 7,5%, porque es que si al final se sitúa el déficit en el entorno del 7,5%, estamos hablando de que en lugar de recortar 16.500 millones de euros, va a hacer falta un recorte del doble. Para que nos hagamos una idea, esos 30.000 millones de euros equivalen al total del presupuesto que destina el Estado a pagar las prestaciones a los desempleados, a los 5 millones de parados en nuestro país. Luego estamos hablando de una cifra bastante amplia. Lo que desde mi punto de vista no tendría ningún sentido es que en el discurso de investidura Mariano Rajoy anunciara cómo se van a ajustar esos 16.500 millones, una semana más tarde, conocido que el déficit, si finalmente no es del 6%, obligue a adoptar un nuevo paquete de medidas y así en marzo, cuando finalmente se haga la liquidación. Miren, yo creo que lo último que necesita este país son medidas improvisadas y no ocurre absolutamente nada porque las medidas de recorte o de ajuste se adopten en el momento en que corresponda. Al fin y al cabo, lo más importante es que los ciudadanos y también aquellos que nos están prestando dinero para conseguir tirar en nuestro día a día sepan que sí que vamos a cumplir con el objetivo del 4,4%. Pero claro, pedirle a Mariano Rajoy que cuantifique a cuánto va a ascender el recorte o el ajuste presupuestario cuando ni siquiera la ministra de Economía saliente es capaz de adivinar, a decir cuál es la cifra de déficit, insisto, que decía hoy, ha tomado posesión ayer, hace horas prácticamente, que ha nombrado un gabinete que no está completo, tendrán que nombrar a los ministros. Primero imagino que tenga que tomar conocimiento de los datos que hay. Tú mismo lo decías al principio. ¿Cuál es al final el ajuste que vamos a tener que hacer? ¿El de 16.500 millones o el de 30.000, que puede ser más realista? Me parecería incluso por su parte tal vez insensato hablar de un recorte de 16.000 cuando a lo mejor dentro de un mes vamos a decir que es de 20.000 o a lo mejor es de 12.000, no lo sabemos, pero yo creo que por lo menos no creo que las decisiones las vaya a tomar todo Rajoy. Tiene que formar un gabinete. Bien, pero hace unas horas, Eduardo, ¿no? Es lo que estamos hablando, que es que no se han sentado todavía en los despachos, no han nombrado secretarios de Estado, y yo me parecería incluso insensato por su parte hablar ya de medidas concretas. Pues respecto a las medidas que se han nombrado, por ejemplo lo de los puentes, ¿qué os parece? Eso parece que es poca cosa, ¿no? Estamos hablando... Bueno, afecta al modelo productivo, no hay más que mirar el modelo anglosajón, por ejemplo en Inglaterra, que es una economía y es un modelo en el que parece ser que Europa en parte se suele mirar muchas veces, no deja de ser un poco, parece ser que la gran competencia de Estados Unidos en cuanto a la capital financiera, y lo lleva teniendo en práctica hace mucho tiempo, por ejemplo Inglaterra. Yo creo que sí afecta al modelo productivo considerablemente. Mismamente en este país, yo siempre digo que este mes de diciembre prácticamente es inhábil, si cogemos los puentes, las navidades y demás. Pero por otro lado, por ejemplo, el sector hostelero y el sector del turismo también se queja del impacto que pueda tener esta medida, y precisamente entre los sectores de futuro y que están tirando de la economía de este país, el turismo es uno de ellos, que probablemente tenga también
que modernizarse y actualizarse, pero por lo tanto es una medida que no se sabe muy bien qué impacto, y sobre todo a mí me parece que es quedarse un poco en la cáscara. Realmente, con los problemas de fondo que tiene este país, económicos y sociales, entiendo que, no sé, es una especie de guiño intrascendente. Bueno, yo creo que lleva 4 años Rajoy gobernando, porque lo estamos jugando como si llevara ya un montón de tiempo. No, pero yo creo que sí, estamos valorando también esas medidas que... De unas horas. Decía Julián antes eso de que a Rajoy no se le habían concedido ni las 48 horas de cortesía. Yo creo que las había contado desde la noche electoral, porque Mariano Rajoy debe ser el primer presidente del gobierno de la historia de la democracia que ha recibido críticas por lo que no ha hecho mientras no era presidente del gobierno. Es que todavía no se ha celebrado ni siquiera el primer Consejo de Ministros y, sin embargo, llevamos ya casi un mes lucubrando acerca de si tenía que haber anunciado antes los ministros, tenía que haber anunciado medidas, no tenía que haberlo hecho, ¿no? No sé qué pensarás. No, yo creo que la explicación es que yo creo que podía haberlo hecho algo mejor. A mí, en definitiva, el discurso de investidura y lo que ha hecho Mariano Rajoy en estos 4 días me parece muy positivo en líneas generales. Y lo único que se puede apuntar es que, igual que ha concretado desgravaciones, rebajas de impuestos, la congelación de la oferta pública y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, podía haber ido más lejos en recortes que no tienen ni siquiera por qué llegar a los 16.500 millones. Tú puedes anunciar ya alguna medida de recorte, pero bueno, también es por estrategia política. En definitiva, lo de los... No va a llegar contando al gobierno cuando toma posesión después de 3 intentos y a la tercera va la vencida de ser presidente del gobierno. Eso es puramente razonable y sentido común. No vaya diciendo todos los palos que va a pegar de entrada, ¿no? Bien, es algo que me parece bien. Tiene bastante lógica, ¿no? Yo creo que lo de los puentes responde también al conjunto del discurso, que era responder a lo que más inquieta a los españoles, como lo teníamos muy las vacaciones. No, que teníamos muy reciente esa semana perdida de las fiestas del 6 y el 8 de diciembre, e inmediatamente él ha aplicado una medida que yo creo que lo solventa, aunque hay algún hostelero que le pueda perjudicar, pero también otras veces beneficia, porque una fiesta que iba a ser un jueves y pase a un lunes hace un pequeño puente, ¿no? Y el conjunto del discurso, yo creo que, al contrario de los discursos de investidura de Zapatero, que es una de las cosas que he destacado cuando he comentado en mi periódico, en la Gaceta de Salamanca, el discurso, he dicho, no solo es importante por lo que dice, sino por lo que no ha dicho. Es decir, Zapatero, yo me volví a leer el discurso de hace 4 años y bueno, estaba en las nubes, es decir, estaba en alianzas de civilizaciones, en la memoria histórica, estaba en el cambio climático. Y en cambio Rajoy sí que ha hablado de los problemas que a todos nos preocupa, fundamentalmente la economía, el empleo, la reactivación. Hace 4 años la situación era diferente. La pregunta que dejo también encima de la mesa, ¿va a tener Mariano Rajoy las manos libres para gobernar? Y me refiero a que ahora mismo los mercados financieros, Europa, Bruselas, también está marcando el paso no solamente de España, sino de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Bueno, yo creo que Mariano Rajoy tiene las manos libres en primer lugar, porque tiene la mayoría parlamentaria suficiente como para no depender no ya de mercados financieros internacionales, sino de partidos políticos mucho más cercanos por geografía a lo que estábamos hablando. Pero sobre todo yo creo que el principal objetivo de Mariano Rajoy es que nuestra política económica pueda ser independiente, porque dejemos de depender semana sí, semana también de emisiones masivas de deuda que haya que colocar en el extranjero. A mí me hace mucha gracia a aquellos que se han tirado los últimos meses atacando a los mercados financieros, que son al final los que financian ese déficit que hemos ido generando de forma las medidas adecuadas. Si un país quiere actuar con independencia, si un país quiere decidir libremente su futuro, lo primero que tiene que hacer es cuadrar las cuentas públicas para no depender de terceros. Bueno, siguiendo un poco con esta línea que hablábamos de la posibilidad de haber concretado más en algunos detalles de esas posibles medidas, por ejemplo, también se ha hablado del bachiller de 3 años, pero no se sabe muy bien el por qué se va a llevar a cabo esa medida, ni cómo va a afectar realmente, ni qué se va a conseguir con eso. Pero se habla así de algunas reducciones en los impuestos, se mantienen las pensiones, pero a su vez no se recibe el IVA de las facturas hasta que no los autónomos y las empresas. Entonces ahí se puede producir también falta de liquidez en la caja. Entonces, ¿cómo encaja
todas las cuentas, cómo se reactiva realmente la economía y se genera empleo, que son los dos grandes retos por delante. Por eso yo creo que esperábamos quizá que nos diera alguna pista más. Y también me gustaría saber qué creéis que va a pasar con el tema de las infraestructuras. Hay dinero para muy pocas cosas y sobre todo lo que se quiere es mantener los servicios sociales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. ¿Qué va a pasar con el AVE, con la autovía León-Valladolid, con la autovía del Duero? Es mejor no pensar en ello y aparcarlo. ¿Creéis que eso se va a aparcar? Pues el AVE a León le queda nada por acabar, esperemos que lo acaben. Y la León-Valladolid hay 2 trocitos empezados y casi acabados, entre León-Santas Martas, Valladolid-Villanueva, esperemos que lo acaben. Lo digo además como leonés porque me toca defender los leoneses, evidentemente. Y hay un acceso sur a León, a la capital, que también queda muy poquito y esperemos que lo acaben. Y luego pues en cada provincia cada uno reclamará lo suyo. Es que yo creo que van a hacer una evaluación de si cuesta más mantenerlo parado, porque por ejemplo el AVE cuando faltaba poco en pocos tramos, saldría más caro tenerlo parado 4 años porque se viene abajo una inversión muy fuerte. Lo que descarto de momento es que haya obra nueva. Yo la autovía Valladolid-León tampoco la veo terminada en los próximos 4 años. Es decir, hay 2 tramos que si están abiertos y funcionan, pues esos son los que van a abrir, pero ya todo el resto del recorrido pues va a ser difícil. Y en Salamanca, de donde yo vengo ahora, pues también tenemos un par de 8 kilómetros en la frontera, que es lo único que falta entre Lisboa y Helsinki, que ahí están muertos de risa desde hace unos años y espero que lo puedan acabar en los próximos 4 años, pero será de lo poco. Ten en cuenta que es que Pepe Blanco se lo ha gastado en Galicia, lo último que quedaba lo ha ido gastando a la última hora en Galicia. Sí, pero lo cierto es que lo fácil siempre es licitar, lo difícil es ir pagando las certificaciones de lo que se va construyendo, y lo que no podemos pretender en esta comunidad autónoma, que yo creo que todos coincidimos que tiene un déficit de infraestructuras del Estado muy importante después de estos 8 años, no podemos pretender recuperar ahora en tiempos de crisis y en tiempos de ajuste presupuestario lo que no se ha ejecutado en los años de bonanza. Al fin y al cabo... ya se está poniendo el PP la venda antes de la herida. No es la venda antes de la herida, es que parece bastante lógico. Vamos a reivindicar con la misma contundencia. Bueno, yo creo que ha reivindicado hasta ahora. ¿El PP va a pedir con la misma fuerza las cosas yo creo que cuando el gobierno era socialista? Yo creo que el Partido Popular en Castilla y León lo demostró justo después de las elecciones. Yo quiero recordar que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León la primera iniciativa que firmó el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes fue precisamente exigir al nuevo gobierno de España, y el nuevo gobierno de España iba a ser el de Mariano Rajoy, un calendario de plazos concretos para actuaciones tan importantes como puede ser la autovía del Duero. Lo que sí que es cierto es que no podemos pretender recuperar en tiempos de crisis todo lo que se dejó por hacer en los años de bonanza, pero por una mera cuestión de lógica presupuestaria. Es que Castilla y León fue probablemente la última comunidad autónoma de la que se acordó el gobierno de Zapatero a la hora de invertir en infraestructuras en los años de bonanza. Eso sí, luego también fue la primera a la hora de acordarse para recortar las inversiones. La comunidad autónoma con más inversiones en infraestructuras en los años de Zapatero. Sí, bueno, pero básicamente por una mera cuestión, y es que como el AVE tenía que tirar hacia Galicia, como tenía que llegar al País Vasco, como tenía que llegar a Cantabria, en la fase en la que quedaron las obras durante los gobiernos de Aznar, necesariamente tenía que pasar por Castilla y León. Lo contrario se pondría a tener que ver por Portugal. Encantado de haber sido una circunstancia en el paso del AVE. Lo ve desde León, que en León sí que el paisano... claro, como tú lo ves desde Salamanca. En Salamanca nada. No, tú lo ves desde Salamanca. En Salamanca nada, de inversión, aparte de determinadas autovías que estaban ya en marcha, nada, ni AVE, ni paradores, todo esto que en León sí que ha habido una inversión muy fuerte. Entonces igual desde allí lo veis con una perspectiva generosa por parte de Zapatero, pero en el resto ha sido nefasto. Hablo de las inversiones, la comunidad es cierto que ha habido desequilibrio entre distintos sitios, pero vete por ejemplo a Soria, que tenía un desequilibrio enorme, y hoy por lo menos tiene casi una autovía hecha hasta Madrid y falta algún trocito. Evidentemente ha habido desequilibrios en distintos sitios, pero evidentemente hay provincias donde estaban mucho más beneficiadas anteriormente por las infraestructuras. Yo es que tengo otra visión. Yo creo que la comunidad ha salido perjudicada, y de lo que queda, ya mirando hacia adelante, lo que sí que nos sentaría mal a los castellanos y leoneses es que se primase a otras autonomías, y con esto retomo la pregunta esta de la independencia de Mariano Rajoy. A mí me ha gustado su discurso porque no ha hecho guiños a los nacionalistas,
porque ha hablado de la unidad de España sin rubor y porque no es rehén de CiU ni del PNV, como ha pasado con Zapatero una temporada, una legislatura, y pasó también con Aznar en otra legislatura. Lo que sería malo para Castilla y León es que se dedicara dinero a otras autonomías con preferencia. Hoy ha estado el consejero de Fomento en la toma de posesión de la ministra de Fomento de nacimiento Pastor, zamorana, pero gallega a todas luces. Yo me imagino que ese es un gesto importante. El consejero de Fomento de esta comunidad ha ido a la toma de posesión, imagino que vaya a reivindicar con la misma contundencia el leonés Antonio Silván, que lo ha hecho en los tiempos del gobierno de Zapatero. Como no podría ser de otra manera, pero a propósito del estado de las infraestructuras en nuestra comunidad, no nos engañemos. Es que yo recuerdo la campaña electoral del año 2004 y las reivindicaciones en materia de infraestructuras que formulábamos todos los partidos en Castilla y León son exactamente las mismas que las que hemos hecho en el año 2011. En el año 2004 hablábamos de la autovía del Duero, y a día de hoy lo único que hay de la autovía del Duero son unas obras abandonadas entre Aranda de Duero y Soria. Hablábamos de la A60 y, salvo los accesos a Villanubla y los accesos a León, que están en ejecución y no muy avanzada, por cierto, no muy avanzado, por cierto, a día de hoy no tenemos nada, y el tramo más largo, el tramo leonés falta el asfaltado final que no se ha podido dar por la lluvia. Nada. Hablábamos de la Palencia-Benavente, de la Palencia-Benavente no hay nada. Antes del año, Hablábamos, fijaros, de la Ávila-Danero, hablábamos de tantos y tantos proyectos de infraestructuras que en el año 2004 eran exactamente los mismos de los que hablamos a día de hoy. La única diferencia que ha habido ha sido que el gobierno socialista, con acierto por cierto, ha continuado ejecutando las obras de la alta velocidad que había iniciado el gobierno de Aznar, y que el gobierno de Aznar dejó en la Sierra de Guadarrama, ahora dando la Sierra de Guadarrama, y que el gobierno de Zapatero, para poder vertebrar toda la parte norte de España, ha tenido que hacerlas circular por Castilla y León. Sencillamente eso es toda la inversión que nos hemos encontrado. Vamos a pasar página, aunque sí hay que volver atrás. Volvemos atrás de ese discurso de investidura para hablar del equipo, de esos 13 hombres y mujeres, 9 hombres y 4 mujeres que van a acompañar a Mariano Rajoy, desde una mujer de 40 años, como decíamos, una vallisoletana, Soraya Sáez de Santa María, que va a ser la mano derecha y la mujer con más poder en España, hasta un tecnócrata, Luis de Guindos, que va a ser quien va a jugar la papeleta más técnica. ¿Cómo veis, creéis que ha habido alguna sorpresa? ¿Os ha sorprendido a alguno de los ministros? Porque claro, ahora es como cuando vemos ahora el número de la lotería. Joder, parece sencillo, ¿no? Los números. Ahora ya todo el mundo decía, ya te lo decía yo, Ana Pastor, Soraya, pero nadie acertaba, nadie tenía muy claro. Había 2 o 3 nombres, pero también ha habido alguna que otra sorpresa. Sí, algunos de los nombres que estaban en las quinielas de los medios de comunicación sí parece que han sido premiados con la titularidad de los ministerios, pero sí ha habido también alguna que otra sorpresa, aunque coinciden, yo creo que todos los medios, todos los analistas en señalar que quizá el principal criterio que se puede observar en la elección que ha hecho el nuevo presidente del gobierno es sobre todo de aquellos de la lealtad dentro del partido, aunque también hay algún independiente, pero todos muy cercanos, como realmente ha compuesto un gabinete, un consejo de ministros formado por personas muy afines y por tanto con cercanía para llevar a cabo las nuevas tareas. Pablo, hay algunos titulares en los periódicos que decían sobradamente preparados. Eso es destacable, el currículum. Algunos ministros han estado con la época de Aznar y otros han tenido responsabilidades importantes. Parece que no se está experimentando, que parece que Rajoy no ha querido experimentar con gente con proyección. Tal vez lo que ha sorprendido es que ha sido muy previsible, ¿no? Se ha rodeado de su gente fiel y leal, la gente que fue fiel y leal en los momentos complicados donde se cuestionó incluso su liderazgo al frente del Partido Popular, previo al famoso Congreso de Valencia. Él se ha rodeado de gente fiel a él, leal, insisto, y creo que es verdad que una experiencia, todos ellos tienen una experiencia política, creo que importante, incluso la propia vicepresidenta, a pesar de su juventud, tiene una experiencia política dilatada, incluso al lado de Mariano Rajoy, cuando gobernaba Aznar y Rajoy era, no recuerdo si vicepresidente o presidente de administraciones públicas, fue cuando entró en política.
yo creo que ha sido previsible, y también por una cuestión, y es tal vez de sensatez, y es que no eran momentos de estridencia seguramente, y buscar lo que a todo el mundo le parecía normal, tal vez contribuye a generar cierta confianza, ¿no?, en el ciudadano. Lo que hubiera sido atípico es buscar tal vez lo folclórico, ¿no?, y al final la gente que está ahí más o menos todo el mundo conocido, excepto incluso los que han venido de fuera, como Luis de Guindos, pero era algo que estaba cantado. Yo creo que en prácticamente todas las quinielas entraba entre los 5 o 6 ministeriables. Creo que lo que ha hecho es pura sensatez, y sobre todo al final gasta de lo de él. Él sabrá lo que ha hecho y a quién se ha llevado en el equipo. Tecnócratas, eso es lo que se está poniendo de moda en Europa, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Grecia, y aquí Luis de Guindos todos le han calificado de este modo como un experto, pero menos político quizá que a lo mejor que otros ministros. Sí, pero casi es el único, ¿no? Yo creo que el perfil del gobierno es de ministros con una gran preparación y con gran experiencia, ¿no? Y es en contraposición con anteriores gobiernos, el último de Zapatero sobre todo, en el que, bueno, parecía que era un poco gente de partido y que hacía un poco experimentos con gente muy joven, con apenas preparación, sin titulación, con muy poca trayectoria en puestos ejecutivos, y Rajoy ha buscado lo contrario, ha buscado cercanía, eso es verdad, gente que él conoce muy bien, pero sobre todo ha buscado que estén muy preparados, que yo creo que van a tener las ideas claras de lo que tienen que hacer, y conocimiento, un amplio conocimiento del mundo de la política y de la gestión administrativa. Sí, bueno, yo es que creo que aquí en España hemos pasado ya a llamar tecnócratas a todas aquellas personas que estén lo suficientemente preparadas para asumir un cargo público. Y yo creo que de la lista de ministros de Mariano Rajoy hay personas con unos perfiles profesionales envidiables, pero no por ello están faltos de ninguna experiencia política, y empezando por el propio Luis de Guindos, que ya formó parte de los ejecutivos en materia económica de los gobiernos de José María Aznar. Yo creo que Mariano Rajoy ha sabido combinar, por un lado, personas con una fantástica preparación. Yo creo que de hecho es lo que a día de hoy podemos destacar como principal rasgo de este primer gabinete. Por otro lado, personas con mucha experiencia en el ámbito profesional, en lo privado, pero también en lo político, y sobre todo con mucha proyección europea. Hay que ver dentro del listado de ministros todos aquellos que a lo largo de su trayectoria, bien en la vida privada, bien en la vida pública, han tenido unos lazos directos con la Unión Europea, con sus instituciones o con el ámbito directamente del mercado común, y eso al final no deja de ser una declaración de intenciones. Buena parte de nuestras opciones de superar la crisis nos la jugamos en el mercado único, nos la jugamos en las instituciones europeas, y lo primero que hace falta son ministros solventes y que sean capaces de defender las posiciones y los intereses de nuestro país con un poquito más de contundencia de lo que en los últimos años habíamos conocido. Se recupera el Ministerio de Agricultura, algo que estábamos muy pendientes en Castilla y León, de la mano de Arias Cañete, también ha estado hace 8 años en el gobierno de José María Aznar. ¿Creéis que eso va a ser algo positivo para Castilla y León, por lo menos claro, desde el punto de vista... Claro que debería ser positivo, eso de la idea de que Rajoy piensa en la agricultura no como un sector a dejar morir, que era un planteamiento que podía haber sido asumido por el anterior gobierno, incluso por las instituciones europeas. Sí, que decir, de pesca ahora, vamos. Las instituciones europeas también llevan muchos años pensando en la agricultura como un sector en extinción, ¿no? Y lo que nosotros debemos ahora, sobre todo con la crisis, debemos hacer valer que sabemos producir, que podemos hacer alimentos de calidad, y que puede ser, igual que el turismo, que es el otro sector al que todo el mundo reconoce que tiene capacidad para hacernos salir de la crisis, pues también la agricultura hay margen para producir más y mejor, porque en realidad en los últimos, con la PAC, en la última década, lo único que hemos hecho ha sido cerrar explotaciones y producir cada vez menos, ¿no? Esa es la idea que puede combatir el hecho de que haya un Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura. Sí, bueno, previsible, lo había dicho, pero está unido, recuerdo mal, a medio ambiente, ¿no? Sigue unido, aunque incluso la previsión es que fuera exclusivamente de agricultura y haber unido medio ambiente a otro lado. Incluso eso ha sorprendido un poco, ¿no?, que no fuera exclusivamente agricultura, por no darle esa importancia de la que habla Julián, en un sector que cada vez tiene más futuro, sobre todo por los planteamientos de Europa, donde ya no, el planteamiento no es eliminar excedentes, cerrar producción, sino incluso la seguridad alimentaria y la competitividad, sobre todo porque
han emergido nuevos países donde de repente, claro, en China comen 1.200 millones, 1.500 millones comen, que antes esa gente, los pobres, no comían, pero ahora hay que combatir todo eso. En la India, evidentemente. Sí, pero lo de menos... La fuerza de que haya un Ministerio de Agricultura, aunque esté unido con Medio Ambiente, ¿se le da menos peso tal vez a Medio Ambiente entonces por haberlo metido de apellido segundo con Agricultura? Es la pregunta. Cuando el Medio Ambiente también es un sector fundamental. Con el cambio climático y con convertir la lucha contra el cambio climático como una oportunidad de desarrollo. Yo creo que sí, yo creo que estaba obsesionado con ello. Es decir, era una de sus caballos de batalla, el luchar contra el cambio climático y convertir eso en oportunidad de negocio. Yo creo que Rajoy pone por delante de la agricultura como oportunidad de negocio y luego el medio ambiente. No sé si lo van a descuidar, pero desde luego la prioridad parece que va por otro lado, ¿no? El estado de cambio climático creo que ha desaparecido, con lo cual eso sí es significativo. Pero no nos engañemos, lo importante no es el rótulo concreto que tenga la cartera del ministro del ramo, que el ministerio se llame de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente. Se quejaba alguien diciendo a ver si se han olvidado de la pesca porque no aparece en el nombre. Lo importante es la prioridad política con la que trabaja cada ministerio, y la unión de Agricultura y Medio Ambiente tiene una cierta lógica en la situación en la que ahora mismo se encuentra nuestro sector agrario en el contexto de las negociaciones de la PAC. Sí, tiene una cierta lógica a la hora de negociar con Europa por una sencilla razón, y es que uno de los principales problemas que tiene nuestro sector agrario en la negociación de la reforma de la PAC es que la Unión Europea está intentando ligar una serie de criterios y requisitos medioambientales para intentar meter la tijera a las percepciones de la PAC que tienen nuestros agricultores, y por eso el hecho de que tengamos un ministro que aborde de forma conjunta y, por cierto, de forma muy solvente, recordemos el historial de Arias Cañete, en esa reforma tan importante y en la que tantos nos jugamos, especialmente en una comunidad como Castilla y León, tiene más que ese ánimo propagandístico con el que antes se hacían los nombres de los ministerios. Yo creo que tiene una cuestión estratégica muy importante y que veremos dentro de muy poco. ¿Creéis que Rajoy ha llamado a Juan Vicente Herrera para ofrecerle algún ministerio, a pesar de que Juan Vicente Herrera siempre ha dicho que su máxima aspiración era ser presidente de la Junta y que no tenía ninguna intención de dar el salto a Madrid? ¿Pero creéis que le ha tentado hasta última hora? Hombre, no, porque si hubiera llamado hubiera aceptado. Es decir, no se le puede decir que no al presidente del gobierno. Si te llama para ser ministro, tienes que decir que sí, salvo causa de fuerza mayor o de enfermedad mortal a corto plazo, ¿no? Yo creo que sencillamente no lo ha llamado. Yo creo que no era una perspectiva realista el contar con Juan Vicente Herrera en este gobierno. Primero porque él no quiere, es decir, su futuro está en Castilla y León, y cuando deje la Junta yo creo que tiene otros intereses que no ascender a Madrid como algunos de sus antecesores o como la mayoría de sus antecesores en ese cargo. Y segundo porque si estamos hablando del perfil de los que han sido nombrados ministros, estamos hablando del círculo más cercano a Mariano Rajoy, en el que Juan Vicente Herrera, aunque se llevaba bien con él, no estaba. Entonces, por los dos motivos, yo creo que no ha habido llamada, ¿no? Muy rápido. Yo creo en el Niño Jesús, en la Ponferradina y en Numancia, y un poco más. No sé si la ha llamado o no la ha llamado. Tampoco sé las aspiraciones de Juan Vicente Herrera, porque en su foro interno las sabrá y nunca las ha contado. Especular sobre una cuestión así. Yo siempre he dicho en algún otro debate que sí me parecía una cuestión muy difícil, sobre todo después de que apenas hace 6 meses Juan Vicente Herrera ha conseguido un apoyo abrumador, mayoritario aquí en Castilla y León. 6 meses después, aunque se podía producir, abandonar ese compromiso que él tiene con esta tierra, con Castilla y León, tal vez no estaría bien visto, y no me encajaba en las convicciones del propio presidente de la Junta. Bueno, ha habido otro que ha abandonado 6 meses después de ser nombrado, que es el alcalde de Madrid. Lo que pasa es que tenía las convicciones de cada uno, claro. La diferencia es que Gallardón sí tenía ordenada la sucesión, es decir, tenía muy claro quién le iba a sustituir en el puesto. Yo creo que Juan Vicente Herrera ahora que es difícil, sobre todo después del apoyo electoral tan importante que tuvo, que ha sido el más importante del PP en las autonómicas, ha sido hace 6 meses. Sería difícil explicar eso, ¿no? De todos modos, yo no sé si Rajoy llamaría o no a Juan Vicente Herrera. Desde luego yo creo que Rajoy, que es un hombre muy inteligente, entendería el mensaje que lanzó públicamente Herrera en la campaña electoral cuando decía que contara con él, pero desde la trinchera autonómica. Y la trinchera autonómica no es un puesto de segunda ahora mismo para los
retos que vienen por delante a España. Yo creo que nuestro país necesita una profunda reforma de las autonomías y, por cierto, necesita presidentes autonómicos ejemplares y referentes en aquello que es importante. Y Juan Vicente Herrera, aparte de su trayectoria y de su experiencia, puede aportar un muy buen ejemplo en lo que es mantener en orden las cuentas públicas, en lo que es la prestación de los servicios sociales básicos. Al fin y al cabo, yo creo que él, el mejor servicio que puede prestar a día de hoy es donde está, que es donde lo han elegido los ciudadanos. Tenemos casi que irnos allá a publicidad porque nos queda muy poco de programa, pero antes sí quiero pasar por el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ese manifiesto cuando todavía José Luis Rodríguez Zapatero estaba en la Moncloa y ese congreso que está a la vuelta de la esquina y donde también se perfila una tercera vía donde puede estar el alcalde de Soria, Carlos Martínez. ¿Cómo se ve desde el Partido Socialista esta división que ahora mismo tiene el partido tras los resultados del 20N? No se trata de división como tal, sino que a partir de las elecciones, obviamente, se abre un nuevo proceso y, por tanto, un proceso de reflexión, de debate, de revisión, de autocrítica, de propuestas, de escuchar a las bases, de hacer nuevos planteamientos para el futuro, y yo creo que ahí es donde se enmarca este manifiesto que ha salido y que promovido por una serie de gente del partido y que pretenden precisamente eso, animar a la gente a participar de este proceso y que culminará en el Congreso y a partir del cual se iniciará una nueva etapa. Cristina Narbona, Carme Chacón, Carlos Martínez han firmado ese manifiesto, pero eso no significa que vayan a ir de la mano con una misma candidatura. ¿Conoces bien a Carlos Martínez? ¿Le ves como una posible vía real? Así de repente, Carlos Martínez es un tipo muy inteligente, es un tipo muy listo, lo ha demostrado que en el peor momento ha conseguido los mejores resultados en un sitio que es granero del PP. Es evidente que tiene una proyección y una trayectoria. Si está preparado o no, no lo sé, pero en cualquier caso el PSOE no es que esté dividido, está, como diría en mi pueblo, espatarrado ahora mismo, ¿no? Después de las elecciones. Lo que se tiene que producir es un proceso muy importante, como ha demostrado la historia reciente, y es que al final la solidez del Partido Socialista, que es patrimonio, yo creo, de este país como partido, y es importante que sea fuerte, como lo decíamos al principio, de cara a la oposición, la solidez emana de las bases, al contrario que en otros partidos que no funcionan así. Lo hemos visto con el caso de Almunia, Borrell, lo hemos visto con el caso de Zapatero. El Partido Socialista se volvió a refortalecer y volvió a conseguir solidez cuando emanaba de las bases. Yo además creo que uno de los problemas que ha tenido precisamente Rubalcaba es que ha sido designado a dedo, no ha sido designado por las bases del Partido Socialista, y eso molesta enormemente a la militancia y a los simpatizantes del Partido Socialista. Muy rápido. Hombre, yo sí que veo claramente una guerra después de perder las elecciones. Es lógico. Quizás desde dentro del partido no la veis, pero desde fuera está muy claro el enfrentamiento entre, por ahora, Rubalcaba y Carme Chacón. Yo además creo que tienen todo el derecho a pedirle a Rubalcaba que se vaya tranquilamente a su casa, porque antes de las elecciones, yo recuerdo también aquí en algún programa durante la campaña que dijimos que bueno, si bajaba de 125 diputados y si bajaba de 120 ya era un fracaso tal que no le iba a permitir seguir postulándose para secretario general y para controlar el partido, pero parece que Rubalcaba no se ha dado por enterado del tremendo batacazo que ha supuesto esa derrota con solo 110 diputados y que intenta controlar el partido. Entonces hay muchas voces que discrepan y que piden, yo creo que con mucha razón, que hay no una refundación, pero desde luego sí un Julián, cambio de cabeza de cartel. Es cierto seguro que eso es posible, pero es un poco insultante, no cuando lo pide Carlos Martínez Mínguez, que ha sido un ganador y un referente, pero sí es un poco insultante cuando lo pide Cristina Narbona, que no nos olvidemos que dirigió y confeccionó el programa de campaña, o por ejemplo Camaño, que ha sido ministro y compañero de Desde luego, si tienen que pedir la verdad que eso no es muy edificante, Pablo, para si la propia pedir militancia. El cambio solamente los que han ganado en las elecciones o en las autonómicas municipales o en alguna candidatura en las generales, pues no lo pediría nadie, porque desde luego quedan Soria y algún pueblo. Pues nos tenemos que ir a publicidad muy rápido.
No, bueno, yo creo que independientemente de quiénes sean los nombres que vayan saltando, a mí lo que me preocupa es que en ese manifiesto, igual que ocurrirá en las próximas fechas, el Partido Socialista reflexiona mucho, pero reflexiona mucho acerca de cómo funciona el Partido Socialista. Yo creo que este país, y desde la perspectiva del Partido Popular, necesita una oposición capaz de llegar a grandes acuerdos de Estado, y desde luego eso solo será posible si tenemos enfrente en la oposición un partido que piense más en los problemas de España que en los problemas de su propia organización. Tienen que poner orden previamente, pero a mí lo que me preocupa es que la reflexión de ese manifiesto, que es el primero que se ha conocido, habla muy poco de la realidad de las situaciones y mucho de las actitudes, de qué forma debería funcionar el partido a nivel puramente orgánico, y a mí eso me parece preocupante. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. En vez de pedir a los Reyes Magos, le vamos a pedir a Mariano Rajoy para el año 2012. Enseguida.